La economía no ha sido el mejor año para la gran mayoría de la población y las empresas. Así lo reflejan encuestas de opinión pública que ubican entre el segundo y tercer lugar el estado de la economía como una de las principales preocupaciones en el país. No es para menos. Durante este año, en las arcas del gobierno, el dinero era lo que más escaseaba, según sus funcionarios, al punto que llegó al impago. No solo para cumplir los compromisos de los pensionados, sino también con proveedores de todo tamaño. Que sinceramente hasta ahorita, con 13 meses en el desfase del pago del segundo uniforme, nos estamos ahorcando totalmente. Tenemos que ver a dónde se ha ajustado, dónde vienen esos gastos escondidos del buen vivir. Sino que la voluntad política de sacar al país, pero ellos siempre cuidan sus intereses. Las calificadoras de riesgo bajaron puntajes. El gobierno se vio en la necesidad de reorientaciones del presupuesto, gestionar más préstamos internacionales que tendrían que ser avalados por al menos 2/3 de los votos en la Asamblea Legislativa, que difícilmente logró. Las consecuencias es la calificación de país, la consecuencia es la subida de intereses. Para no caer en impago, sí necesitamos de un acto legislativo. Pues puede transferir los fondos del Ministerio de Hacienda a partidas del pago del CIP, que evitaría todo este teatro que ha montado el FMLN. Aunque a finales de octubre logra mejorar la calificación de riesgo ante organismos internacionales. Después de tiras y encoge, se logra un acuerdo sobre reformas a la ley del sistema previsional. Esto permitió bajar la presión financiera al gobierno para cumplir compromisos en el pago de deudas, aunque algunos analistas, sindicatos y otros sectores lo calificaron como una salida de emergencia y no una reforma integral. No viene a resolver el problema que era lo que se esperaba. Si esta reforma traerá problemas dentro de 5 años, yo creo que está bien que lo resalten. Nosotros soñamos con un sistema más justo y cuando haya una conciencia colectiva de los trabajadores que respalde eso, nosotros ahí vamos a estar a la par de esa conciencia. La insuficiente inversión pública y privada, nacional y extranjera, el poco crecimiento económico que proyecta cerrar para este año en 2.4, escasa generación de empleos, el problema de las extorsiones y el mal manejo de las finanzas públicas son algunos de los señalamientos que se le hacen al gobierno. El tema es la economía no da muestras de levantar vuelo. Seguimos a la saga en Centroamérica y en el último lugar, solo superado por Venezuela, en América Latina en materia de crecimiento. Creo que influye muchísimo la inestabilidad en políticas o declaraciones de funcionarios de gobierno, no dan certeza, y también influye muchísimo la inseguridad generalizada que hay. El tema de extorsiones a empresarios de distinto tamaño obliga muchas veces a cerrar fuentes de trabajo que vienen a complicar más la vida de la población salvadoreña. Mientras el Ejecutivo defiende su trabajo, a pesar de las dificultades, dice que logró sacar a flote la economía. Dice haber generado más empleos, mejorar el salario mínimo que entró en vigencia este año y crecer en varios rubros de la actividad económica, entre otros logros. La economía crece, por más que digan la economía crece, en el 2017 crecerá un 2.4%, por tercer año consecutivo la economía salvadoreña crece por encima de su crecimiento potencial. Y se quiso asustar a la población y sobre todo a las empresas, de que este incremento iba a ocasionar cierres de empresas, que no iban a haber fuentes de empleo y que la economía de nuestro país podía ser afectada. La amenaza de deportaciones de Estados Unidos incentivó el aumento de las remesas, las inversiones de cooperantes en proyectos de infraestructura y programas sociales, algunas inversiones directas del sector privado, el incremento de tasas por servicios públicos y nuevos impuestos, créditos aprobados por la Asamblea Legislativa, entre otras medidas, amortiguaron un poco las finanzas públicas. La economía salvadoreña
atraviesa por un proceso de democratización. Y por supuesto que esos son uno de los factores por los cuales reniegan y se van a oponer y van a tratar de revertir este proceso. Lo doloroso, lo que vemos es que han tenido tanto dinero, este gobierno ha tenido tanto dinero, pero realmente lo que le llega a la población son pequeñeces, son migajas, lo que realmente le está llegando a los salvadoreños. Lo que se podría haber logrado con todo el dinero que han tenido, realmente podría haber transformado totalmente nuestro país. Un presupuesto desfinanciado, cuestionado por la oposición y la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, se cerró el año sin mayores ajustes de fondo de parte del gobierno y la Asamblea. Las perspectivas económicas para el año 2018, para algunos entendidos en la materia, no son tan optimistas. Si tomamos en cuenta el ambiente electoral y la incertidumbre sobre la nueva composición política en el Parlamento y las municipalidades. Mientras el gobierno proyecta que se concretice la inversión pública en varios proyectos de desarrollo, así como la inversión privada nacional y extranjera, que se gestaron durante el año 2017. El gobierno proyecta un crecimiento económico de 2.5 para el próximo año. Con imágenes de Ever Ábalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.